Les decía que con los elementos que abordamos en la primera parte de la sesión, ya tenemos algunos elementos para entender las problemáticas de la desigualdad de género. A mí luego me dicen que hable de igualdad de género, pero a mí me gusta hablar de desigualdad de género porque pienso que matiza mucho más las condiciones actuales. No creo que haya igualdad de género, creo que hay avances. A mí me gusta ser ni pesimista, digamos, cínico, ni optimista ingenuo, ¿saben? O sea, es como, ni un pesimismo que sea como de, no, pero salgo a la calle y me escupen, o sea, porque no es cierto, o sea, no está a ese nivel, pero tampoco de un optimismo donde diga, ya todo está hecho, lo que hace falta es dejar de quejarse, ¿no? Entonces yo como que me muevo entre esos dos horizontes, pero creo que hay más elementos para hablar de desigualdad que de igualdad, porque recordemos que igualdad es el horizonte, pero la igualdad es una... Si hubiera igualdad no estaríamos aquí. Entonces, ahora, con lo que tenemos que continuar es a entender cómo afecta la lógica de la desigualdad el contexto universitario. Hay cosas que ustedes van a tener que reflexionar un poco más porque estamos hablando de un nivel específico y de un sistema específico que es bachillerato y que es CCH. Pero bueno, vamos a... Todo lo que les voy a compartir es vigente para su estructura, además de que somos parte de la universidad y tendríamos que trabajar en parejo por todos los problemas. Empecemos. Miren, este es algo que me parece importante que sepamos. La universidad no está en cero en términos de la incorporación de la perspectiva de género a su vida universitaria. Les voy a preguntar, pero si ustedes conocen estos mecanismos, pues ya no los hablamos. Pero, ¿se acuerdan que hablábamos de la historia de que la igualdad de género llegó tarde? Bueno, pues la universidad también llegó tarde. Recordemos que la universidad tiene más de 100 años. Bueno, digamos su formación como Universidad Nacional Autónoma de México. No hablamos desde su historia colonial, ¿no? Sino de su historia reciente. Entonces, simplemente tomando esos 100 años de historia y pensando que en 1992 se creó el Programa Universitario de Estudios de Género, vamos a darnos cuenta de que ya íbamos tarde, ¿no? O sea, fue tarde la incorporación de la perspectiva de género a la vida universitaria. Después, en 2005, me imagino que también todo el mundo aquí conoce el Estatuto General de la Universidad, o sabe que existe, pues no necesariamente lo ha revisado completo. El Estatuto General de la UNAM, ¿qué información contiene? ¿Alguien sabe? Toda la normatividad. La normatividad, pero sobre todo orientada a la estructura y funciones de la composición de la universidad. Es decir, ahí se habla de las entidades académicas, de las dependencias universitarias y de los cuerpos colegiados. Cómo se integran, cómo funcionan, en qué lugar jerárquico están ubicados. ¿Sí? Y habla de algunos, digamos, derechos fundamentales u obligaciones fundamentales de la universidad. Y no sé si ustedes sepan, pero fue hasta 2005 que explícitamente en el Estatuto General de la Universidad se incorporó el principio de igualdad de género. O sea, hasta 2005, creo que es el tercer artículo, se habla de que en la universidad se garantizarán igualdad entre hombres y mujeres. Así está, como hombres y mujeres, no está como igualdad de género. Pero es tarde, o sea, hasta 2005 pronunciarse como universidad y decir como de aquí no vamos a discriminar, se me hace así como de una tardanza enorme. ¿Alguien sabe lo que pasó ¿vieron lo que pasó hace como un mes en Chile? Sí. ¿Qué pasó en Chile con la población religiosa, con los sacerdotes y ministros religiosos? ¿Se acuerdan? Prohibieron besar en la boca a los niños y tener relaciones sexuales con ellos. O sea, lo pusieron en el papel. ¿Y se acuerdan por qué? Por los casos de pederastia, pero también se acuerdan por qué criterio jurídico o criterio normativo lo hicieron. ¿Alguien da derecho a algún... ¿Cuál es el principio del derecho de que lo que no está... Lo que no está prohibido, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, se les ocurrió prohibir la pederastia porque como no está prohibida, pues está permitida. Entonces, me parece horrible, me parece bien lamentable, pero bueno, en la universidad, pues justo tuvo que institucionalizarse el principio de igualdad porque parecía que como no estaba obligado, pues la gente podía optar por no respetar un derecho humano, que es el derecho de la igualdad. Y entonces pues es tardío este avance.
que es, digamos, el nivel más grande en el que está institucionalizada la perspectiva de género en la universidad. O sea, tendríamos que decirle a una persona que discrimina, que violenta, que acosa, que hostiga, que está violando la normatividad universitaria. O sea, que no hay opción, no hay posibilidad de actuar al margen de la normatividad universitaria. Tenemos que respetarla. Y bueno, ese elemento me parece muy importante. Después, en el 2010, se creó la Comisión Especial de Equidad de Género. ¿Alguien ha escuchado hablar de este cuerpo colegiado? Sí. Bueno, el Consejo Universitario, saben que tiene comisiones especiales. Es famosa, por ejemplo, la de seguridad. ¿Qué otra es famosa? La de legislación. Pero hay bastantes comisiones especiales. Y una de las comisiones especiales es la de equidad de género. Desde ese espacio se han emitido documentos normativos, recomendaciones y exhortos a las entidades académicas y dependencias universitarias. Es decir que hay que tomar en cuenta que tenemos ese mecanismo, que es un avance. Después, en 2013, se publicaron los lineamientos generales para la igualdad de género. ¿Alguien los conoce? ¿Qué elementos destacarían de los lineamientos generales para la igualdad de género? Bueno, les invito a que consulten el documento, así búsquenlo en internet, se llama Lineamientos Generales para la Igualdad de Género, pero es un documento normativo de observancia obligatoria. Es decir, que todo lo que hagamos al margen de esos lineamientos es una falta universitaria. En ese documento, para empezar, hay definiciones. Se define igualdad de género, equidad de género, violencia de género, discriminación, sexo, género, o sea, todas las categorías que tenemos que emplear para poder hablar desde una perspectiva de género. Y en segundo lugar, se habla de las responsabilidades institucionales, que a mí me gustaría que ustedes tienen contacto con, digamos, con directoras y directores de sus planteles, les digan que en los lineamientos dice que eso es responsabilidad de las direcciones de los espacios universitarios. También de las direcciones generales, o sea, de todos los espacios, también de mi entidad académica, o sea, toda la universidad tendría que articularse para hacer esas actividades. ¿Y cuáles son los ejes que promueve? Pues la eliminación de la violencia de género, pero también muchos más: la promoción de la igualdad, la sensibilización y capacitación de las poblaciones universitarias, el lenguaje incluyente, que mucha gente dice como que está en contra del lenguaje incluyente, pero ahí se establece que la universidad debe de promover un uso incluyente y no sexista del lenguaje. Que ahora sí que hablamos del tema, pero incluyente y no sexista no significa decir hola a todas y todos, o sea, eso no es el meollo del asunto, que todo el mundo lo caricaturiza y por ahí no va. Y bueno, una serie de recomendaciones más para promover el avance de la perspectiva de género en la comunidad universitaria, ¿sí? Entonces les recomiendo que lean los lineamientos porque son un instrumento fundamental para empezar a articular planes de trabajo. Incluso yo pienso que en cada plantel, si tomaran como referencia los lineamientos, tendrían ahí todo lo que tienen que hacer, no tienen que inventarse nada ni romperse la cabeza. Ahí están los centros de acción que hay que utilizar para mejorar la perspectiva de género. Y una cuestión, si es responsabilidad de los directores, ¿a quién finalmente lo canaliza? Porque, ok, puede tener conocimiento el director, pero ¿cuál es su lineamiento? Porque yo ahorita estoy como coordinadora de tutorías, entonces luego nos llegan varios casos de los que me dicen, bueno, jurídico, pero jurídico no los están atendiendo. Entonces, ¿a dónde los podemos directamente canalizar para su atención? Muy bien, estás hablando de temas de violencia de género, de casos de violencia de género. Sí, eso es un tema del protocolo, que no está en el mismo documento, pero lo podemos hablar del protocolo sin ningún problema. El protocolo se implementa a través de la estructura jurídica de la universidad. Así que, digamos, la instancia administrativa competente son las oficinas jurídicas. En su caso, la oficina jurídica del plantel. Ahora, hay una alternativa B, no sé si la conozcan, que es la Unidad de Atención a las Denuncias, la UNAM. O sea, si la persona no recibió una atención correcta o no quiere presentar una queja en la oficina jurídica, puede ir a la UNAM. Pero a ver, ¿cuál es la responsabilidad de las autoridades? Por ejemplo, una responsabilidad que no puede quitar, que no puede evadir, es prevenir la violencia de género. ¿Y cómo se previene la violencia de género?
promover una cultura de igualdad. No hay otra manera de promoverla. De prevenirla no hay otra forma, es con cultura de igualdad. Porque una persona que se asume como igual a la otra, no la vuelve inferior a través de la violencia. La violencia es una forma de desprecio, de descalificación y de anulación de la libertad. Y tú, ¿a quién le tienes que hacer eso para...? O sea, ¿qué tipo de persona tiene que ser esa para que tú lo hagas? ¿Alguien a quien tú tomas como diferente? ¿Sí? En términos de relaciones de poder en la igualdad de género. Entonces sí, las instituciones, o las entidades académicas, las dependencias universitarias, tienen obligaciones, digamos, mucho más amplias que solo atender casos aislados o concretos, sino de promover integralmente una cultura de igualdad. Y eso lo tiene que promover en las actividades sustantivas, que es algo que tampoco casi nadie hace. ¿Cuáles son las actividades sustantivas? Pues por ejemplo las tutorías son sustantivas, la orientación educativa es sustantiva, la formación curricular, que es algo que no nos hemos puesto a hablar seriamente. Les voy a contar algo que me emociona mucho. Me acaba de llegar una solicitud de la Facultad de Derecho porque quieren incorporar la perspectiva de género como un eje transversal en todas sus asignaturas, en todas. O sea, no significa que se va a llamar Derecho Romano y Género, no, sino que todas las asignaturas tienen que ver los contenidos, obviamente formativos, sustantivos, pero tienen que tener al género como un eje transversal, es decir, si ves derechos humanos, pues ve a la igualdad de género como un derecho humano, ¿no? Si ves derecho romano, pues sí vi como los romanos eran muy vanguardistas para esto, pero las mujeres no eran ni ciudadanas, o sea, hay que, digamos, dimensionar y contextualizar el género como una lógica importante en todos los temas. Y si lo logra la Facultad de Derecho, me parece que va a ser un nivel de vanguardia amplísimo, pero eso está mostrando que uno de los desafíos de la universidad va a ser incorporar la perspectiva de género en la currícula. No en los cursos y las charlas que se hacen así como una vez al año, sino en el planteamiento mismo de los contenidos curriculares. Yo he dado charlas para docentes de bachillerato y siempre les he dicho que una aportación fundamental que podrían hacer en sus espacios es dedicarles al menos una sesión de las, ¿cuántas tienen? 24, 48 sesiones, para hablar de un tema que vincule a su asignatura con el género. Y siempre se puede, les juro que siempre se puede. Y es más, si encuentran un ejemplo donde no se pueda, me retiro, o sea, dejo de hablar de género. Siempre se puede. Cuando no se puede hablar, digamos, me pueden decir, ¿y los átomos? ¿Cómo le encuentras el género a los átomos? Bueno, a los átomos no le busca la transversalización en términos materiales, pero sí a quienes investigan los átomos. Claro. ¿Cómo se relacionan las científicas y los científicos? ¿A qué oportunidades tienen? ¿A qué obstáculos han tenido? Marie Curie. No, ¿saben? O sea, ¿saben la historia de Marie Curie en términos como para entender las posibilidades de ser científica y además los desafíos de tener a tu contra la estructura social? O sea, me parece un tema de reflexión importante. Las mujeres en las matemáticas. Pero luego, por ejemplo, si vas a humanidades, pues sí puedes hablar de la exclusión del pensamiento femenino dentro de la filosofía, la teoría política. ¿Sí me explico? O por ejemplo decir, hoy vamos a ver teoría política y vamos a ver, ya vimos a Aristóteles, ya vimos a Platón, a Kant, a Heidegger, eran bien misóginos, hoy vamos a ver a Hannah Arendt, ¿no? O sea, siempre se pueden recurrir a estrategias de muchos tipos, ¿no? No sé, en educación física a mí me encantaría que un día hablaran de corporalidad, ¿no? Y que hablaran de corporalidades y qué implica cómo caminan las mujeres, cómo caminan los hombres, por qué tendría que ser así. ¿Sí me explico? O sea, como que siempre hay una posibilidad de transversalizar el género en las asignaturas. Entonces, bueno, por último, tenemos hacia 2016. Adelante. Ahí en ese caso de la educación física, hace algún tiempo aquí en la Secretaría Académica hicimos un material de estrategias incorporando el concepto de género, la categoría género. Y las compañeras de educación física nos hablaban de los ejercicios típicamente masculinos y típicamente femeninos. Esa fue como parte de su estrategia, cómo los alumnos están en esa dimensión y algunas actividades que las chicas, que las alumnas no quieren realizar porque piensan que no son parte de los ejercicios que debe de hacer una mujer. Claro.
Bueno, yo la otra postura que tengo es que no estoy a favor de los equipos masculinos, o sea, ¿cómo le dicen? Varonil y femenil, ¿no? O sea, es una forma de decisión del mundo que a mí no me parece justificada para la época en la que vivimos, sobre todo en un nivel donde no es profesional. O sea, si en bachillerato lo importante es que conozcan su cuerpo, que tengan una vida saludable, pues separar hombres y mujeres también no me parece que va por esa línea. Pienso que lo más importante sería aprender a que se integren y a que se cuiden y a que reconozcan las vulnerabilidades de cada quien. Yo lo vería como por ahí, y también desestereotipar ciertas prácticas y ciertas ideas de corporalidad. Les puedo pasar luego un cortometraje que hizo un estudiante que me gusta mucho, que es de, por ejemplo, ¿por qué las mujeres como más gorditas no pueden estar en gimnasia? Porque tienen que ser como menuditas y como muy, ¿saben? Como, ¿sí? Se discriminó mucho a la gimnasta. Ya vieron cómo le hicieron la burla y ella salió y dijo como de, a ver, síganse burlando. Porque todo es estigma, es una preconcepción que no está confirmada, es la pura mente acostumbrada a pensar de cierta manera, ¿no? Y en el caso de los deportes más orientados a lo masculino o a lo femenino, yo creo que es algo que se podría desafiar desde un espacio donde el deporte no se incentiva necesariamente desde la lógica de lo profesional, sino más bien de la cultura del deporte, de la cultura de la actividad física, de la cultura de digamos, de promover ciertas corporalidades. Hay una idea también de que las chicas, las jovencitas, no hagan cierto tipo de ejercicios porque pueden perder su virginidad. Es una idea también. Sí, he escuchado también. Bien, quisiera comentar dos cosas. Una que comentaba la maestra de quién es el responsable. En la normatividad y en los acuerdos, en el protocolo, si bien es cierto que las autoridades de cada escuela facultad son los responsables, también hay las sugerencias de qué pueden hacer. No se han tomado mucho en cuenta, sobre todo en el bachillerato, pero una de las sugerencias que se hacen es que se formen comisiones donde estén incluidos académicos, alumnos, administrativos, y que pueda ser más justa el análisis de los casos de violencia de género. Pero bueno, ahí depende de cada autoridad, pero sí se sugiere eso. Y quisiera comentarles que hay un documento nuevo que el lunes se acaba de aprobar, bueno, no aprobar porque no se necesitaba aprobar, sino presentar más bien que la comisión realizó, la Comisión de Equidad de Género, que es el documento básico para el fortalecimiento de la política institucional de género en la UNAM. Entonces ahí se actualiza mucho de los lineamientos que hay hasta ahorita. ¿Tú estás en la comisión especial? Sí. Muy bien, por razón, entiendo. Mañana, ¿no? Mañana es que se informa. No, ya se informó. Se tuvo que ir tu directora, pero ese día se presentaba. Lo entiendo. Pues me parece un muy buen anuncio, entonces. Sí, ya está desde el lunes. Entonces ya puedo hablar de él porque Ya, yo lo tenía así ya. como que... Ya. guardado. No, La línea del tiempo me quedó incompleta, entonces. Fíjate que desde el 2010, como lo mencionabas, que se crea esta comisión. También en los planteles se supone que debería haber ya comisiones, en algunos se creó, pero no ha funcionado. En gran medida no ha funcionado como debería, por lo menos, ¿no? Hay falta de acción, hay falta de acción, hay una falta de acción. El papel sí ha estado. También se supone que ya de parte de la oficina, ahora se llama Abogacía General. Sí, porque se llama abogado general, aunque fuera una mujer. Sí, es así. Ya, aunque estaba la abogada, o está. Y también en una plática nos dijo que ya todos los abogados de los planteles de bachillerato, incluidos estaban ya capacitados para atender el protocolo de violencia de género, pero en la realidad nos hemos encontrado con que, pues no es así, ¿no? ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. Sí, ante una pregunta expresa, porque estaba la inquietud, como mencionaba hace rato, de qué hacemos, cómo le hacemos, ¿no? La primera instancia es jurídica y en el plantel. Es difícil encontrar esto. Te pongo un ejemplo del CCH Norte, como dicen por ahí, de un chico que violó a una chica. Lo típico, ¿no? ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué estabas tomando? Con los
chicos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo dejaste? ¿Qué tal cosa? Después de algo interrogatorio ahí en plantel, sí detuvieron al chico, lo mandaron, pero también mandaron a abogados a que se dudaba pues mucho, ¿no? Del testimonio del chico y de lo que había sucedido, había pruebas y todo. Entonces, pues sí, es muy difícil porque además por la tipificación del mismo delito, ¿no? De violación, de hostigamiento, por eso entre la misma unión, cómo se tiene y cómo se canaliza y se manda al Ministerio Público, que acompaña. Pero es difícil, yo creo que sí hace falta mucha capacitación todavía, realmente sensibilización, porque no solamente es, como dicen, una cuestión de conozco y ya, ¿no? O estar en el papelito latiendo, sino sensibilizarnos, conocerlo, apropiarlo, modificarlo, ¿no? Y entonces sí, actuar de manera diferente con esa perspectiva de género. Nos hace falta todavía avanzar en ese sentido. Sí, bien, serían dos comentarios. En primer lugar, y retomando el tema de las comisiones, pues yo creo que será muy importante que ustedes impulsen, que se creen en sus diferentes planteles, porque además ahora va a ser una recomendación. Pero lo más importante es que sus comisiones se capaciten. De hecho, en el documento dice que el Centro de Estudios de Género se encargará pues de capacitar a las propias comisiones, así que si las crean, manos escriben y nos encargamos de que se capaciten. Y se abra una pregunta, ¿cómo te podemos contactar? Yo sé que todavía no terminas. La última lámina está mi correo, pero no, en serio, escríbanos, porque lo bonito de esto es que es mi trabajo. O sea, ustedes tienen una clase y después tienen que seguir haciendo sus actividades en concreto en cada una de sus áreas. Me parece valiosísimo lo que hacen ustedes, pero digamos en mi caso, pues yo es lo único que hago. O sea, yo solo trabajo por la igualdad de género, es mi día a día. Entonces sí, si necesitan cualquier tipo de apoyo que vaya por esa línea, yo tengo las ganas, la responsabilidad y también tenemos el equipo para apoyarles. Así que ojalá que pudieran capacitar esas comisiones, porque muchas veces hay buena voluntad, ¿eh? Yo no he ido a ninguna sola comisión, ya he capacitado como 5 este año, con mala leche, ¿eh? Nadie me ataca, bueno, una vez sí, pero por lo general no. Y el tema es que hay muchas dudas y hay sobre todo en los cómo, ¿eh? Mucha gente ya está de acuerdo con la igualdad de género, lo que no sabe es cómo llegar a ella. Entonces, en los cómo, ahí hay que meterle bastante trabajo, así que yo no desestimaría las comisiones, yo creo que son bien importantes y que sí van a funcionar bien, siempre y cuando estén capacitadas en primer lugar. Y mi siguiente postura es que esas comisiones tendrían que dialogar directamente con las direcciones de las entidades y las dependencias. O sea, si es trabajo aparte y la dirección nunca se entera, pues se van a desarticular. De hecho, sería importante que hubiera una representación de la dirección o la dirección misma, si se puede, dentro de la estructura de las comisiones. A mí me parece que así van a funcionar mejor. Bueno, yo nada más quería comentar que sí está planteado que vengan de la unidad móvil de género, pero es hasta marzo, o sea, como es cada mes esto, pero es hasta marzo, pero pues sí, la idea es que de aquí salgan ya comisiones, propuestas de trabajo en los 5 planteles, ¿no? Sería muy lindo, por ejemplo, que hubiera comisiones en los 5 planteles y que además las comisiones de los 5 planteles tuvieran una sesión, no sé, cada 3 meses o una vez al semestre y hablaran de sus desafíos en que han avanzado y se compartieran las buenas prácticas. Aquí nos resultó muchísimo hacer este festival, o aquí tal vez hicimos esta forma de trabajo, y eso les da una posibilidad de impulsar más al parejo como sistema, o sea, como CCH, todas estas iniciativas. Yo se los recomiendo ampliamente. Y ahora sobre el tema de las oficinas jurídicas, sí se han capacitado, o sea, yo no jamás diría que no. El tema es que muchas oficinas se renuevan, por ejemplo, cambia la persona y cuando llegan no necesariamente tiene sensibilidad ni conoce los procedimientos. Entonces el tema de la capacitación es que tendría que ser constante y además tendría que tener actualizaciones. Así que pues falta bastante de avanzar con las oficinas jurídicas. Bueno, entonces en 2016 lo que ocurre es lo que ustedes ya saben, es la publicación del protocolo, pero también hay otro documento que les pido que lo conozcan y que lo compartan, y que además si se lo pueden imprimir a sus directoras y directores sería maravilloso, que es el Acuerdo Rectoral para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia de Género. No sé si lo conoce, se publicó en Gaceta, está firmado por el rector. Perdón, un comentario más. Esta sugerencia ya se habían dado a los directores y nos presentaron
qué bueno que están todos los planteles. Nos presentaron los resultados y resulta que en CCH no hay todavía visibles en las páginas web de los planteles todos estos acuerdos, el protocolo, y ojalá les puedan decir a sus directores que ya lo suban. En Oriente incluso nos decían que en la página que menos funciona en eso, a lo mejor habría que decirle al director de Oriente que cambie que remodele, que adecue su página, pero en algunos planteles solo tienen un documento, en otros no hay nada, pero sí pedirles eso. Vallejo, por ejemplo, y Azcapo que no tenían nada, Sur nada más un documento, Oriente solo el protocolo, la Dirección General tenía 2 documentos. Entonces revisaron todas y entonces habría que pedirles a sus directores que suban todos esos documentos también. Incluso el acuerdo He4She, que también es un acuerdo que está establecido por parte de la universidad. Fundamental, es fundamental, pero además me parece fundamental que además las direcciones lean lo que dice ahí y lo cumplan, porque digamos con difundirlo hay una parte, pero la otra es que en el documento dice, es responsabilidad de las direcciones de entidades académicas y dependencias universitarias realizar las siguientes acciones, y dice que se tiene que encargar de prevenir. Ahí dice que es una obligación, el acuerdo rectoral dice que es una obligación de las entidades académicas y dependencias. O sea, lo tendrían que incluir ¿en dónde? En su plan de trabajo, porque si no lo incluyes en su plan de trabajo no hay metas, objetivos ni forma de darle seguimiento. Y en segundo lugar, no solo prevenir, sino también tendrían que medir y diagnosticar y darle seguimiento al conocimiento de la situación. Entonces tendrían que estar en sus agendas de trabajo todos estos ejes de acción. Por eso se los recomiendo, porque en realidad es normatividad universitaria. ¿No podrías repetir el nombre, por favor? Sí, se llama acuerdo. No dice rectoral el documento, pero lo firma el rector, yo le digo así. Acuerdo para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género en la UNAM. Es de 2016, está en la Gaceta. Y lo encuentran en la primera. Y si no lo encuentran, yo se los mando. Y en ese marco es en el que se emite el protocolo. Muy bien, y si tienen dudas del protocolo, yo también les puedo resolver todas las que pueda. ¿Seguimos, por favor? Ahora, entonces, ¿cómo tenemos que entender la perspectiva de género en la universidad? Tenemos a la Comisión Especial de Equidad de Género, que aquí afortunadamente tenemos a un colega que la conoce desde dentro. Tenemos las normas, que son los lineamientos generales, ahora el nuevo documento para el fortalecimiento de la política institucional. Tenemos a nuestro centro, que es el Centro de Investigaciones y Estudios de Género, que aporta conocimiento para producir avances. Pero además, hay 2 cosas sin las cuales no vamos a poder avanzar. En primer lugar tenemos el PDI. Ustedes conocen el PDI, me imagino, el Plan de Desarrollo Institucional, el de la Rectoría. Y del Plan de Desarrollo Institucional hay todo un programa, que es el 11, que está orientado a la promoción de derechos humanos e igualdad de género. Entonces es importante decir que cuando ustedes abonan a la igualdad de género, están abonando a los propios compromisos y obligaciones del actual programa de trabajo de la universidad. Entonces siempre que ustedes hagan un proyecto de género les digan, ¿y eso qué? Pero eso ni hay dinero, ni es importante, ustedes digan como, no, esto es un programa de trabajo de la universidad, un trabajo universitario y responsabilidad de todas sus áreas. Y por último, están las instancias. ¿Qué significa? Que si no trabajamos transversalmente en cada una de las instancias, es decir, entidades y dependencias, nunca lo vamos a lograr. Imagínense que el CCH se vanguardiza, así como ahorita lo está intentando la Facultad de Derecho, y meten en la currícula la perspectiva de género y hacen programas de capacitación y de sensibilización permanentes, o por lo menos en la semana de bienvenida, o por lo menos para primer ingreso. O sea, imagínense que se van a la vanguardia y la prepa no lo hace, y no lo hacen las facultades y las escuelas. Pues es que ustedes, digamos, es un avance muy notable, pero no transformaríamos a la universidad. Hay que transformarla en todas las áreas. Por eso es importante que en todos lados se movilice el tema y en todos lados se avance. Muy bien, ¿seguimos? Ahora ya vamos a los problemas. Les voy a contar 6 problemas que tiene la universidad, para que ustedes puedan también incorporarlos en las agendas de reflexión y de trabajo. El primer tema que tenemos es el tema de la segregación por sexo.
hay una ilusión muy mala. Yo el otro día me enojé mucho porque en la jornada salió un reportaje, entrevista, que se titulaba "Féminas dominan la universidad". Así decía el reportaje de la jornada. Y yo dije, ¿pero dónde? O sea, hasta lo leí completo y nunca encontré dónde la domina. Porque en realidad se agarraron de la idea de que hay 51% de mujeres en la matrícula de licenciatura, y eso a alguien le pareció que era una forma de dominación de la universidad. Yo no veo cómo. Yo diría, mujeres ocupan 51% de la universidad. Y luego hay que preguntarnos en qué condiciones ocupan el 51% y qué tal les va siendo el 51%. ¿Cómo ser una mayoría estadística y una minoría sustantiva? O sea, eso me hubiera encantado un reportaje así, la verdad, pero no decía eso. Entonces hay que resistir al engaño de que el 50-50 es una forma de conquista de la igualdad. Y además, al segundo engaño que hay que resistir es a la idea de que lo general nubla lo específico. En la universidad siguen habiendo muchos espacios segregados por sexo, lo que pasa es que no se ven en el porcentaje general. Miren, ustedes no alcanzan a ver, pero me dijeron que les van a pasar las diapositivas. Tenemos cerca de 49 punto algo por ciento de hombres y 51 punto algo por ciento de mujeres en la matrícula general de la universidad. Pero hay carreras, por ejemplo, ingeniería mecánica eléctrica, donde hay 9 mujeres por cada 100 hombres. Y hay carreras como pedagogía, donde hay 480 mujeres por cada 100 hombres. ¿A qué les dará a pensar eso? El rol de mujer y el rol de hombre, ¿no? Que hay que cuidar en el sentido de pedagogía, por ejemplo. La educación es para las mujeres, ¿no? Para la mamá, es para las educadoras, para las maestras, que también se nota en las escuelas también el porcentaje de profesoras de educación básica. Sí, esto me parece bastante triste y alarmante, y yo entiendo que en bachillerato, sé cuál es la postura que tienen las personas que hacen orientación educativa en bachillerato, y a mí me lo dijeron el otro día que yo fui a dar una conferencia. Me dijeron que la orientación educativa no puede promover que las mujeres tengan una vocación científica o una vocación orientada a ocupar espacios que tradicionalmente han sido ocupados por hombres, porque sería como sesgar la orientación educativa. Lo que tiene que hacer la orientación educativa es pues decirle como a ti que te gusta, y pues, en función de lo que te gusta escoge. El tema es que generalmente a la gente le gusta aquello para lo que piensa que es buena, y generalmente aquello para lo que es bueno o buena la persona está orientado con aquello en lo que se ha promovido más sus capacidades o sus intereses, y generalmente esa promoción de interés y capacidades está sesgada por razones de género. Entonces hay una investigación que a mí me gusta mucho, que es un experimento para ver cómo podría ser la motivación de las mujeres para estudiar, por ejemplo, temas como abstractos, temas de pensamiento abstracto. Y le hicieron un experimento, que era un experimento placebo, era falso. O sea, no había respuestas buenas ni malas, todo podía ser libre de interpretación. Pero a las mujeres les dijeron antes de contestar la prueba que generalmente las mujeres salían bajas en ese examen. Era un experimento. No me vayan a regañar por el conductismo ahí, yo no soy conductista, pero bueno, me parece interesante el resultado, ¿eh? Recuerden que los experimentos siempre hay un grupo de prueba, uno de control y uno con la variable intervenida, ¿no? Entonces al grupo de control no le dijeron nada, solo les dejaron hacer la prueba. Y cuando acabaron la prueba, les preguntaban si les gustaría estudiar la carrera asociada, creo que era ingeniería en óptica o algo así, no me acuerdo. Y les preguntaban qué tal se habían sentido en la prueba. Y las mujeres del grupo con la variable intervenida dijeron que sintieron que salieron bajas, y que además no les interesaría estudiar una carrera de esa orientación. Y en el grupo en el que no promovieron esa idea, salieron por encima. O sea, no se sintieron inhibidas de estudiar una carrera con ese perfil. Y los hombres pues siempre salieron por arriba, ¿no?
Entonces, a mí lo que me parece importante mencionar con este ejemplo es que este sesgo que está visto en el experimento en realidad es lo que hacemos en el día a día, al no hablar de ciertos temas con las mujeres, al no visibilizar las aportaciones que pueden hacer las mujeres a ciertos espacios, y también al no hacer lo contrario, al no hablar de por qué es importante tal vez que haya hombres en la educación preescolar, por ejemplo, porque creo que se sigue asumiendo que un hombre en educación preescolar es un potencial violador, ¿no? O por qué no podría estar un hombre en enfermería. De hecho, yo he estado estudiando el aumento de la participación de hombres en enfermería, ya ha crecido. Entonces, ¿por qué no podemos hablar de la vocación del cuidado de los hombres? Para que también, eso también es un sesgo, también es una segregación, el hecho de que las mujeres estén ocupando espacios asociados al cuidado y a las labores de consideración con otros sujetos. ¿Podemos seguir, por favor? Ahora, el segundo tema. No sé si en ese sentido también me quedo pensando si la mujer también tiene derecho al mal, ¿no? O sea, me refiero a... También nos crean la sociedad cierto perfil. Eres cuidadora, si abandonas a tu hijo de pronto no es bien visto. Es decir, como la mujer también tiene derecho a ser corrupta, a ser... Hablo metafóricamente, ¿no? Me refiero a reconocer que cuando llega una mujer a cierto puesto político, pues tiene todo el derecho a tener la mano sucia como el otro. O sea, me refiero a pensar el papel de la mujer en igualdad, pues. ¿Sí me explico? Sí. Sí, no sí, quiero sí. decir que esté bien que sea corrupta, sino me refiero a dejar de verla como... Ajá, eso. Sí. Que también está bien difícil, ¿no? Cuando nos ponen en un papel, bueno, lo digo desde mi experiencia, que esperan ciertas cosas que uno parece que está luchando contra todo para hacer todo bien, porque soy mujer, ¿no? Claro. Porque ya por naturaleza tendría que saber hacerlo, ¿no? Por instinto materno incluso, ¿no? Es que tu instinto te lo tiene que dictar, ¿no? Pero ¿cuál instinto espera, no? En el instinto materno las ponen a cambiar bebés de plástico desde que nacen, o sea, yo no le veo lo instintivo al cuidado. Yo creo que es una cosa sistemáticamente inculcada e interiorizada e introyectada para las mujeres. Y sí pienso que otro de los compromisos feministas y de igualdad es de no darle concesiones a las mujeres por ser mujeres. Hay una crítica de cine que me gusta mucho que se llama Fernando Solórzano, es como de mis personajes intelectuales favoritos de México, pues viva y es joven. Y ella siempre dice que cuando critica cine de mujeres, su primer premisa es no ser condescendiente. No es ser más exigente, porque eso es lo contrario que hacen en muchos lugares y me parece discriminatorio, sino decir, como yo voy a hablar de su cine, reconociendo sus aportaciones y sus elementos, pero no le voy a bajar el estándar de calificación porque es mujer, nada más para beneficiarla, ¿no? Igual pasa con la literatura, ¿no? Que como la gente habla de literatura de mujeres, así como si fuera literatura infantil, ¿no? Así como si fuera otro género, aunque se aborden temas existenciales y fundamentales con una prosa exquisita, ¿no? O sea, eso me parece como muy importante de destacar, y sí creo que es una postura feminista no ser condescendiente. Ahora, el segundo tema, sabemos el tema de segregación. Sí existe segregación en la universidad, hay muchos espacios muy poco ocupados de forma paritaria. Ahora, el tema del techo de cristal en los espacios académicos y directivos es bien grave. No sé si conozcan estos datos. Estos datos los producimos ahí en el CIEG. Sistematizamos bases de datos y generamos informes de resultados. Y encontramos el año pasado que el total de directoras y directores de escuelas y facultades, solo el 33% son mujeres. Tenemos 66% de hombres ocupando direcciones. Y eso es grave porque se supone que hay 50% de mujeres en la universidad. Entonces, ¿por qué a la hora de aspirar a niveles más altos, a niveles de toma de decisión, ya no, ahí ya no son 50-50, ahí ya la cifra baja? ¿Por qué será? Y en el tema también de la productividad académica, hay sesgos importantes que están asociados con la doble jornada, que tienen que ver con que, miren, creo que todo el mundo quiere conocer el lenguaje SNI, ¿no? El Sistema Nacional de Investigación.
Las académicas con nivel 3 del SNI en la universidad representan el 24%. ¿Qué significa esto? Que hay, digamos, en la asignatura, creo que hay hasta más mujeres que hombres. Pero cuando vamos a los niveles más altos de productividad y de reconocimiento académico, baja de forma muy grave la participación de mujeres. Y me parece que es un dato muy revelador de la imposibilidad que tienen las mujeres para crecer académicamente y crecer profesionalmente. O sea, como que este tema del techo cristal es que llega un momento en el que topan y que además ni se ve, dicen nadie la está maltratando, nadie la está discriminando, pues debe ser pues porque a ella no le interesa crecer más o porque no fue tan buena, ¿saben? Como que ahí empezamos a utilizar el criterio de no es porque sea mujer, es porque aunque hubiera sido hombre, de todos modos hasta ahí va a llegar porque estas eran sus capacidades. No siempre, es un tema muy importante. Y mira, pasamos al siguiente, por favor. Este informe lo vamos a sacar el año que viene y eso va a ser muy bueno, va a ser una gran aportación para la universidad. Yo la aportación que queremos hacer es decirles, ok, podemos aceptar y podemos entender que está baja la presencia de mujeres actualmente en las direcciones, en los puestos directivos de la universidad, pero ¿cómo me van a explicar todas las entidades y dependencias que nunca en su vida han sido ocupadas por una mujer? O sea, no tenemos mujeres en la universidad que ocupen los espacios directivos. O sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué hay lugares donde nunca una mujer ha dirigido? No sé si me explico lo grave que es esto. O sea, no es un tema circunstancial de este momento, no es la fotografía de este momento, de hay desigualdad, sino que, o sea, hay lugares intocados por las mujeres. Y eso es algo que tenemos que transformar. Tenemos que utilizar el argumento de que si hay mujeres, entonces podrían ocupar esos espacios. ¿Seguimos, por favor? Ahora, la universidad también tiene el problema de la falta de corresponsabilidad. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Hicimos una encuesta en 2009 en el PUE y nos salía, no es el dato de la encuesta nacional de uso del tiempo, pero nos salía también que había una carga diferente de las horas que el personal académico de la universidad dedicaba al trabajo doméstico y de cuidado. Obviamente mucho mayor en el caso de las mujeres que el de los hombres. Y eso, díganme si no va a empezar a generar formas de desigualdad a la hora de producir resultados entre mujeres y hombres. Entonces, eso estaba afectando muy fuerte las trayectorias de las académicas y muy fuerte la trayectoria también del personal administrativo de la universidad. Es importante que la universidad se posicione frente al tema de la corresponsabilidad y que lo promueva bastante, pero no la está promoviendo. Ahora en el documento de fortalecimiento hay un eje de corresponsabilidad. Yo espero que se lo tomen en serio las direcciones y que empiecen a hacer proyectos y trabajos, sobre todo con los varones, porque el tema no es, por ejemplo, que abran más guarderías y les den becas y cosas a las mujeres. O sea, sí es importante como una medida para apoyarlas, pero el tema no es como dar las condiciones para que sigan cuidando. Lo que hay que hacer es cambiar las subjetividades para que los hombres se impliquen y lo tomen como un acto de justicia social. ¿Sí? ¿Seguimos, por favor? Entonces llevamos dos. Llevamos el tema de la segregación por sexo, llevamos el tema del techo de cristal y ahora vimos el tema de la corresponsabilidad. Vamos en el cuarto tema, que es el problema de conciliación familiar laboral, que va muy asociado al tema de la corresponsabilidad. Y es que, miren, en la universidad no existe un sistema de cuidados como guarderías o estancias que permitan conciliar las jornadas de estudiantes y personal académico y administrativo. Sí sé que tenemos centros infantiles, son dos en la universidad, pero ¿saben la lista de espera cómo está? Y además, ¿saben cuántas horas? O sea, por ejemplo, una funcionaria, yo conozco varias, tiene una jornada laboral de 48 horas y en el CENDI les cuidan 40. Entonces ahí ya hay un problema de incompatibilidad entre lo laboral y lo familiar. Entonces vamos a tener que apostar porque la universidad se posicione frente al cuidado y o reduce las jornadas o amplía el tiempo de las guarderías o hace estancias en todas las entidades, porque si no, esto va a ser incompatible. Y cada vez más se tiene que promover que esta mirada también involucre a los hombres, porque también he leído que muchas veces a los hombres no se les permite tener derecho de cuidado en las guarderías. Entonces, todo eso tiene que cambiar. ¿Seguimos? Ahora, el siguiente tema, que es
muy importante y que a mí me preocupa bastante de la universidad es el tema de la invisibilidad de la diversidad sexogenérica. Sobre esto podemos hablar bastante, bastante, y puedo escuchar sus posturas y las voy a respetar. Pero a mí me parece que no vamos a construir una universidad igualitaria en la medida en que no reconozcamos que tenemos población sexodiversa, que nos compone y que es integrante de la comunidad universitaria y que merece igualdad de derechos y reconocimiento de sus necesidades específicas. El otro día hicimos un levantamiento del cual todavía no les puedo hablar porque los resultados están en tratamiento, pero un primer acercamiento nos hacía ver que probablemente en bachillerato hay 11% de población sexodiversa. 11%. En bachillerato, o sea, tanto en CCH como la Nacional Preparatoria. Estamos hablando, en toda su población ustedes son como 100 y tantas mil personas, ¿no? De los dos sistemas, casi 200,000 personas. Imagínense, ¿cuál es el 11% de 200,000 personas? Más de 20,000 personas. O sea, estamos hablando, pues yo ya no sé cómo se entienden las minorías en la democracia, pero estamos hablando de mucha gente, con necesidades específicas, cuya identidad puede ser un motivo de discriminación, cuya identidad puede ser un motivo, digamos, de crisis y de no entendimiento de su situación en el mundo. Necesitamos transformar eso. ¿Y cómo lo vamos a transformar? Primero, detectándolo. Es decir, tenemos que utilizar la variable de la diversidad sexual, es decir, de la orientación sexual y la identidad de género, que no son la misma cosa, para saber en cada plantel, en cada espacio, qué porcentaje de población hay, darnos cuenta de que sí hay, yo ya les dije que sí hay, y luego reconocerla dentro de los planes de trabajo, dentro de las actividades para promover el respeto y el reconocimiento de la igualdad de oportunidades de la diversidad sexual. Es muy importante que se haga. En este sentido, hace rato le comentaba a mi familia que en Naucalpan hace unos 5 años, a lo mejor un poquito menos, la comunidad o la diversidad era muy visible. No sé si era por un asunto de la generación, que hicieron cohesión y se apropiaron, digamos, del espacio público del plantel, pero de un par de años para acá, esa visibilización en el espacio público del plantel dejó de existir. O sea, los vemos y los conocemos y los sabemos en las aulas, pero no en las jardineras, en la zona común. No se reúnen y no están visibles como lo estaban hace un tiempo, ¿no? Y yo comentaba que me parece preocupante porque no sé si es una cuestión de violencia hacia ellos o una decisión propia, o cómo está funcionando, porque es un fenómeno interesante, ¿no? Porque pareciera que fuera un retroceso en la apropiación del espacio, ¿no? Me parece interesantísimo lo que dices, pero también lo que me hace ver es la falta, pues, de instrumentos para averiguar y para darle un sentido serio a esta población. O sea, a mí me parece como que es muy importante. Miren, a mí lo que me preocupa, les voy a decir qué es lo que me preocupa respecto a la visibilidad de la sexodiversidad, es que todas las bases de datos universitarias lo que preguntan es si la persona es hombre o mujer. Y miren que las posibilidades de ser hombre y mujer son tantas. Por ejemplo, el otro día a mí me dijeron que la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia estaba masculinizando. Y yo les dije, ay, como que espérate un poquito, ¿no? Que haya hombres no significa que se está masculinizando. Cuidado con eso. ¿Qué tipo de masculinización implica que haya varones en la enfermería? Yo quisiera antes preguntar sobre la identidad de esos varones que están aquí. Y quisiera ver si es representativo el sexo al nacer con la identidad que performan esas personas. No estoy estigmatizando ni estereotipando, solo estoy diciendo que no hay ni siquiera una pregunta seria respecto a cómo son esas personas. La identidad no nos importa. Como que todo el mundo, como que en las estadísticas desmembramos de identidad a la gente y ponemos sexo. Como si fueran penes y vaginas lo que nos importa. Como si eso fuera la forma en que vamos a conocer la estructura universitaria. Y yo creo que tenemos que avanzar en el conocimiento de las identidades, no solo del sexo al nacer de las personas. Para mí cada vez más el sexo dice menos. Lo que a mí me dice más es la identidad, porque la identidad a mí me dice
qué vive la persona tal cual se presenta en el cuerpo a cuerpo en la vida pública. ¿Sí? No qué sexo tiene en el registro. No sé si me explico. Porque además, ¿cuál es el otro sesgo? Que tú podrías decir, los hombres son violentos, o los hombres son de tal forma. ¿Y qué tal si ese es un hombre sexodiverso? Tú lo estás agrupando como un clan, como una población dominante, cuando en realidad estás juntando la dominación tanto de las personas que dominan como las personas oprimidas. ¿Sí me explico? En realidad estamos generando un sistema de clasificación binario que no nos dice la forma en que las personas viven la experiencia de estar en la universidad. Porque la gente no va diciendo, hola, soy hombre. La gente camina con una identidad. Y esa identidad es el medio de comunicación que utilizan sus colegas para tratarle. ¿Ustedes creen que la mayoría de la gente gay dice que es gay? No. La gente, o sea, se le nota. ¿Recuerdan lo que decía Juan Gabriel cuando le preguntaron si era gay? Lo que se ve no se pregunta, ¿no? O sea, también respeto mucho a la gente que no lo quiere decir y que le gusta ser masculina a pesar de las prácticas que tenga. Yo no tengo nada que decir, eso me parece que es una decisión y yo la respeto. Pero sí me parece que la universidad no tendría que asumir como algo privado la identidad de género y orientación sexual, es decir, sí respetarlo como en tema de la decisión y la propia autodefinición, pero utilizarlo como una categoría para desarrollar políticas universitarias, planes de trabajo y actividades de sensibilización. Eso es lo que yo pienso. Una pregunta que muchos se hacen: ¿por qué tú eres homosexual? ¿O por qué existe la homosexualidad? ¿Por qué no se preguntan por qué existe la heterosexualidad? ¿O por qué existe una diversidad sexual tan amplia, ¿no? O sea, siempre se conoce como esta parte, ¿no? Y se causa curiosidad, toda esa parte. Digo, es como, pues, ¿por qué tienes los ojos cafés? Porque los tengo, o sea. Claro. Sí, bueno, que además, si quieren luego en otra plática o en otro momento, podemos hablar de todo lo que implica la sexodiversidad. No implica orientación sexual nada más, ¿eh? Miren, implica, para empezar, que las personas al nacer pueden ser ya diversas. Por ejemplo, si eres intersex, pues ya estás en un esquema de diversidad que escapa del marco normativo actual, porque en el acta solo te pueden poner hombre y mujer, aunque seas intersex. Luego, tenemos la orientación sexual, que es qué personas nos atraen sexo afectivamente. Luego tenemos la identidad de género, que es decir, independientemente del sexo al nacer, qué identidad asumimos. Asumimos, ¿eh? Porque luego está la expresión de género. Quiere decir, en función del sexo y la identidad, qué expresión le vamos a dar a esa identidad. Porque tú puedes decir que eres mujer, pero no quieres ser femenina. Puedes decir que eres hombre, pero no quieres ser masculino. ¿Sí me explico? Y además de eso, todavía existe otro elemento, que es el de las prácticas y el deseo. Entonces, tú puedes decir, soy hombre, soy heterosexual y soy masculino, pero de vez en cuando ahí tengo fantasías o de vez en cuando tengo aventuras, y eso no me hace ni heterosexual, ni femenino, ni gay, ¿no? No sé si les puedo decir que es un abanico muy grande de posibilidades. El otro día alguien me dijo que le parecía como un absurdo que una mujer transgénero fuera lesbiana. Y yo le digo, pero yo no le veo ningún tipo de absurdo, porque una cosa es tu identidad de género, es decir, cómo te identificas, cómo te sientes a gusto con tu cuerpo, con tu proyección, con tu autodefinición. Y otra es qué personas te gustan, con qué personas te gusta erotizar. ¿Sí me explico? No es lo mismo, porque decían, si de todo modo vas a estar con mujeres, ¿para qué te es transgénero? Sigue siendo hombre y además te va mejor porque eres heterosexual. Y yo es como, no, o sea, esto es un espacio de libertad y va por diferentes lados. ¿A poco no les pasa a ustedes? Que una cosa es cómo se sienten a gusto, qué ropa les gusta ponerse, cómo les gusta el corte de cabello, los lentes, si se maquillan o no. ¿A poco no? Es como, eso es para ustedes. Eso es para su identidad. Y otra cosa es quién les gusta. Imagínense, sin poner el tema del género,
Les pueden gustar personas que no se parecen nada en el estilo a ustedes. Que son más rockeronas, más hippiosas, más formales. Y eso hace ver que tu identidad y tu orientación sexoafectiva son cosas que van por diferente lado, ¿sí? Entonces, hay una tendencia a reducir la sexodiversidad a lo gay, y a mí me parece que es bien reductivo. Hay que entrarle a todo el abanico de posibilidades, y así es que está invisibilizado. Y vamos a terminar con el último. Esto es lo que les decía hace rato de que no tenemos bases de datos, ¿sí? Que es con el que quiero terminar, que es con el tema del lenguaje incluyente. Miren, mi postura es esta, que no se necesitan transgredir las normas gramaticales para usar lenguaje incluyente. No sé si lo han percibido, pero yo no he usado lenguaje sexista en toda mi exposición, y no le faltaba ninguna regla gramatical, ni en ningún momento. El lenguaje, por supuesto que está sesgado, su construcción es binaria, y además tiene en el español hay una característica que es que lo masculino incluye a lo femenino en el plural. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo pienso que más que incluir, lo invisibiliza, y pienso que tenemos que buscar formas de representar la realidad tal cual es. Nunca se va a lograr porque la representación siempre tiene un nivel de distancia respecto a la realidad, pero sí podemos construir formas incluyentes que no nos tienen que meter en la polémica de todos y todas, sino que nos pueden ayudar a afirmar que estamos posicionándonos respecto a la forma como representamos al género. ¿Sí me explico? Miren, si yo siempre les digo, ¿para qué dices todos y todas? Se puede decir buenos días y ya. De hecho, como les dije, yo no parto de un modelo feminista binario, y en ese sentido para mí todos y todas sigue excluyendo, porque hay personas que son no binarias y que no se consideran ni hombres ni mujeres. Entonces tendríamos que decir todas, todos y todes. Y eso ya es muy cansado. Entonces nomás hay que decir buenos días y ya. Y además podemos decir como apreciable auditorio o apreciable público, que son formas colectivas que no están marcadas por un sesgo sexista. Siempre hay formas. Yo en vez de decir los estudiantes, digo la población estudiantil o la matrícula estudiantil. En vez de decir los académicos, digo el personal académico. Hay todas las fórmulas para referirse a los colectivos. Y lo podemos hacer, pero es un esfuerzo de resistencia a la pereza gramatical, a la pereza de la costumbre de cómo se habla. Y yo creo que ustedes tienen toda la energía y toda la posibilidad de desafiar las tradiciones, porque yo les veo con entusiasmo, les veo con ganas, les veo con la actitud, y pienso que además es una forma de generar sentido crítico, porque yo siempre lo he dicho, lo que a mí me enseñó la universidad y lo que yo más le agradezco es que me formó como un sujeto crítico, pero el punto desde el que me enseñó a criticar es desde mí mismo, desde mi misma persona. Y pienso que en el lenguaje podemos hacer ese esfuerzo reflexivo para promover que cada vez se incluya más. Y con lo que quisiera acabar es diciéndoles que incluso la gente que defiende el lenguaje no incluyente, es decir, que todo sea masculino y no se hagan especificaciones de otro tipo, no es consecuente, porque se supone que la regla del plural, que es la que ha suscitado más debates y tensiones, es que con que haya un hombre en cualquier colectivo, se va a masculino universal, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a las personas que hacen el cuidado del hogar y de las labores domésticas? ¿Cómo se les llama? Amas de casa. ¿Y alguien conoce a algún hombre que se dedica al cuidado doméstico? Yo sí conozco. Sí. Entonces, no se podría decir amas de casa, se tendría que decir amos de casa, porque incluye a los hombres. Y la forma correcta gramaticalmente es decir eso. Y yo no veo ninguna política pública, ni en los documentos normativos, donde se hable de amos de casa. O sea, yo ese día diría como, bueno, el criterio es medio difícil de entender, pero por lo menos es consecuente. Ahora, ¿cómo dice? O sea, el otro tema es el tema de la enfermería. En enfermería, con un enfermero que hubiera, teníamos que decir enfermeros. Y yo no veo que digan eso. Yo veo que digan el doctor y la enfermera. Y les quiero decir, adelante. Bueno, pasa en la escuela, ¿no? Que nos dicen, a mi compañero le dicen maestro y a mí me dicen señorita. Sí, es un sesgo de lenguaje. Hay también una forma en que si, por ejemplo, son mujeres y hay un hombre, se dice todas.
y es correcto hacerlo por mayoría, igual al revés, ¿no? Entonces esa parte no sé si gramaticalmente esté bien o... Te van a decir que no. Pero es que de la otra manera es, si hay un hombre, es hombre, pues... Yo la verdad tengo, o sea, yo me defino como una persona no binaria, entonces yo no tengo problemas con esas categorías, pero trabajo en un espacio donde hay mayoría de mujeres. En todos los espacios hay puras mujeres y yo, y entonces siempre es todas. Y a mí, o sea, ¿por qué va a ser malo lo femenino? Claro. O sea, solamente en una cultura misógina lo femenino es malo. Y que te digan todas es una ofensa. A mí no me parece ofensivo, a mí me parece lindo, me parece que ser mujer es una posibilidad hermosa, y también ser hombre es una buena posibilidad si alguien la eligió, y también ser no binaria, pero en un esquema no sexista, que te digan del sexo que no eres, no podría ser una ofensa. Entonces por eso tenemos que promover eso. Y estoy de acuerdo contigo, pero es un ejercicio práctico, pero la gramática te va a decir que está mal. Pero no va a ser consecuente, porque a la hora de entrar a espacios tradicionales femeninos, no lo va a usar en masculino universal, aunque haya hombres. Y el último dato que les quiero decir es este. Según la última investigación que hicimos, hay 65% de mujeres que estudian medicina en la UNAM, o sea, ya son mayoría. Y ya hay un porcentaje grande de hombres estudiando enfermería. Entonces, eso nos debe obligar a repensar qué tanto vamos a poder hacer para transformar el lenguaje como un eje de cambio también de las relaciones de género. Yo el último año no he ido tanto a consultas médicas, fíjense, dije consultas médicas, no dije al doctor, porque todo el mundo dice vamos al doctor, y todas las consultas médicas a las que he ido este año han sido con doctoras. Y es porque ya hay más mujeres en la medicina, pero las invisibilizamos a través del lenguaje. Y ahora sí, ya para acabar, les quiero decir que la universidad se ha resistido mucho a cambiar los patrones porque el lenguaje no es lenguaje nada más, es práctica. Es una forma de practicar la forma en que nos representamos y nos construimos como comunidad. Y han dicho que es muy difícil, que los documentos, de hecho los nombramientos del personal académico están en masculino. Sí. O sea, profesor de tiempo completo, aunque seas mujer, ¿no? Muchas veces los grados académicos estuvieron hechos en masculino. Y dicen que no, que es porque es muy tardado, que porque es muy difícil, que porque... No, la verdad eso se llama falta de voluntad y mucha pereza. El otro día fui a la Horrera. Yo casi nunca voy al supermercado, pero fui a la Horrera porque tenía que comprar algo ahí. Y me di cuenta que en la Horrera, por lo menos en la bocina, ya ven que hay una persona que vocifera, usan lenguaje incluyente y me caí. O sea, me caí del asombro de ver cómo Horrera va, yo no estoy discriminando a Horrera, pero cómo en sus prácticas institucionales van por delante que la universidad en términos de cómo, ya dijeron como personal responsable del departamento de salchichonería, o sea, persona responsable del departamento de salchichonería. Dijo persona responsable, no dijo encargado o encargada, dijo persona responsable, porque así no falla. Persona incluye cualquier posibilidad. Claro. Y yo creo que es un tema nada más de tener la disposición de hacerlo, nada más de hecho además también dijeron como de estimada clientela. Les informamos que a las 10 de la noche se cerrarán tal. Estimada clientela. No dijo estimados visitantes, dijeron estimada clientela. Y en Google, ¿alguien se ha metido a Google? ¿Alguien tiene cuenta de Google? ¿Cómo inician sesión? ¿Cómo dice al principio? No dice bienvenidos, dice te damos la bienvenida. Entonces mi postura, y con esto acabo, es que no hay que violar el lenguaje para que no se note la gente que le gusta mucho la gramática, sino hay que mover la ardillita y pensar críticamente en la forma en que el lenguaje reproduce desigualdad. Esa es mi postura, no solo para el lenguaje, sino para todos los problemas que son desafíos del género. Hay que ser personas creativas, hay que ser personas con voluntad, y hay que pensar que toda la desigualdad finalmente va a terminar llevándonos a ciertas formas donde a alguien le va a ir mal. Lo que más les importa, yo sé que en este momento es la violencia, pero hay muchas otras formas de desigualdad que también afectan y que tenemos que ir contrarrestando. Bueno, ya acabaría mi participación. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta. Hiciste una referencia a que el 12% en el bachillerato tiene diversidad sexual. ¿Cuáles son las preguntas claves para determinar esta situación? Porque a mí me han llegado chicos que son canalizados por tutores que dicen, es que estoy en la definición si quiero seguir como hombre o si quiero seguir como mujer. Tienen todavía esa cuestión de definición. ¿Qué preguntas en específico, así hay, porque hay preguntas claves en toda encuesta, qué preguntas para definir esta situación? Es la pregunta que tengo.
Sí, te lo puedo decir con mucho gusto porque participé en el diseño de esas preguntas. Sí, ha sido y fue de mucho trabajo y resistencia. Yo pienso que se tienen que preguntar 3 cosas. Primero, ¿cuál es tu sexo al nacer? Ese te lo asignaron, eso no te preguntaron. Y yo pondría las opciones hombre o mujer, porque en realidad te lo impusieron. Igual pondría intersex, pero creo que la gente todavía no sabe qué es intersex y podría prestarse a juegos o a confusiones. Entonces tendrías el sexo al nacer que te asignaron. Y después preguntaría, ¿cómo te autoidentificas? Y vuelves a poner los mismos. Hombre, mujer, y puedes poner otro. Ahí en el otro te van a contestar una buena cantidad de personas. Y preguntamos en otro, pusimos cuál, y hubo gente que nos puso unicornio y sirena galáctica y no sé qué, pero hubo también gente que decía no sé, porque a los 15 años, dijo, o sea, a los 15 años puedes tener una serie de preocupaciones y confusiones importantes, además de que uno de los candados que tenía antes la ley de acceso a la igualdad a la identidad de género era que si te cambiabas el sexo ya no podías volver al anterior. Y yo, oye, pero ¿por qué? O sea, ¿tú cuándo vas a decidir la identidad de género de las personas? Una puede andar fluyendo de uno a otro lado porque es parte de la autoidentidad y la definición personal. Entonces, sí, la respuesta sí puede ser no sé o no lo tengo definido o tal, ¿no? Esa es la autoidentidad. Y luego, la pregunta que hacemos no es, ¿eres gay? Porque es que mucha gente no le gusta decir que es gay, porque además gay implica una connotación que no solamente son las prácticas sexuales, sino el tipo de persona. Entonces lo que les preguntamos es, ¿qué personas te atraen? Y la pregunta que hacemos es, solamente hombres, mayoritariamente hombres, tanto hombres como mujeres, mayoritariamente mujeres, o solamente mujeres. Y así tú no le tienes que preguntar si es gay a la persona, tú derivas su orientación sexual a través de la preferencia, y no le tienes que preguntar una categoría, le tienes que preguntar qué le gusta, que finalmente la orientación sexual es eso. Y fíjense que es interesante que muchas personas en la universidad contestan mayoritariamente hombres o mayoritariamente mujeres. ¿Qué significa eso? Que tiene un nivel de flexibilidad hacia personas del mismo sexo. La pregunta no está realmente muy bien hecha, porque podría ser que a la persona también le gusten personas transgénero o personas no binarias y no están incluidas en ese marco, pero por lo menos nos ayuda a entender dentro de una escala de lo más recurrente qué tipo de prácticas y de orientaciones hacia sexoafectivas tienen con las personas. Eso es lo que yo recomiendo preguntar, esas 3 preguntas. Digo, sí está muy interesante preguntar de esa manera, nos da muy buenos indicadores, pero aún así es complicado para una confusión que existe en los chicos o chicas, es decir, tiene que haber todo un proceso. Hay quienes quieren 16, 15, 16 años quieren cambiar de sexo, pero tiene que ser un proceso, no es así como, sí, entonces sí, hay algo que se llama prueba de realidad que se hace, que consiste en que durante un tiempo dentro de la familia se les va a tratar como si es hombre, como ella quiere que me trate, ¿no? Es que yo me identifico como mujer. Entonces empiezan a tratarla, empieza a vestirse, empiezan muchas cosas, es decir, ahorita lo estoy contando muy general, ¿no? Y van viendo en esta identidad si se confirma o no se confirma, junto con otras pruebas, es decir, no es como tan sencillo, no es para el mismo chico o chica, no es tan sencillo determinar en esta edad, en estas edades, hasta que pasa un tiempo y él o ella se van dando cuenta, porque realmente el psicólogo médico especializado en estos casos que puede ayudar a determinar, ¿no? Porque a veces es una cuestión de, como decías tú, pues ahora ya no sé, un tiempo nada más y ahora ya me gustan los ejemplos, ya me siento otra persona, pero pasan muchas cosas, es muy complejo, no es así tan sencillo, ¿no? Pero de cualquier manera esas preguntas son muy interesantes. También aquí es
estaríamos hablando, creo que es por donde ibas, de la necesidad de crear también un protocolo. Desde el caso de tutorías, yo soy de Naucalpan y nos pasa lo mismo, ¿no? Llegan chicos con multiplicidad de conflictos en estas circunstancias sobre estos temas, ¿no? El punto es ¿a dónde los canalizamos? Porque ninguno de los programas o de los departamentos como tal tiene un protocolo a seguir, ¿no? Entonces yo creo que esto es un primer paso muy importante para también empezar a construir dentro de nuestra comunidad y de nuestras funciones qué vamos a hacer. No sé si... Sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay protocolos, pero no en la universidad, como para atención y acompañamiento de personas sexodiversas, y hay unos específicos para población trans. Eso sí es muy, muy importante. A ver, hay que decir dos cosas. En primer lugar, en la Ciudad de México todavía no se garantiza el derecho a personas menores de edad para hacer reasignaciones de género. Es un derecho para personas adultas. Hay un debate grande, porque hay posturas que hablan de la infancia trans como algo muy importante que se tiene que reconocer. Ahora, mi postura frente a eso es que debemos escuchar cada vez más a las personas. Luego a mí me dicen así como, ay, es que te veo como hombre o como mujer, y es como, pues nadie me ha preguntado. O sea, lo importante de la identidad es la autodefinición. ¿Ustedes saben cómo se estima la población indígena en México? Por ejemplo, por sus características. Hay dos variables que utilizan para detectar la población indígena en México. Por la lengua, y el otro se llama autoascripción. Es decir, yo soy otomí, yo soy náhuatl, yo soy purépecha, yo soy cualquiera. ¿Qué significa autodefinición? Que aunque no hables la lengua, si tú te sientes parte de la comunidad y sientes que tienes las prácticas y la identidad, con eso te cuentan como una persona indígena. ¿Por qué? Para la identidad de género no podemos utilizar un criterio que reconozca la propia autodefinición de la persona. Y es que la autodefinición puede cambiar, sí puede cambiar. O sea, eso es algo que tenemos que reconocer. Y en segundo lugar, dejar de patologizarla. Porque hay una tendencia a patologizar como, ay, es que esta persona está confundida o... No. Hay que acompañar, hay que dejar que se autodefina. Hay un tema que es la legalidad, es decir, como cambiarte el sexo ante el derecho, pero hay muchas veces que tú cambias la identidad en tu vida cotidiana. O sea, lo que te importa es cómo quieres que la gente se refiera a ti, cómo quieres tú referirte a ti misma como persona. Y eso no es legal. Eso es de integridad, y eso es de libertad, y eso es de derecho, la autodefinición de las personas. ¿Se acuerdan que les hablaba de que la búsqueda de la igualdad de género es la búsqueda de igualdad de oportunidades? ¿Qué significa igualdad de oportunidades ahí? Que si tú como hombre heterosexual naciste y para ti es muy cómodo ser hombre, pues para una persona que no tiene una identidad heterosexual ni heteronormativa, sea igual de cómodo asumir esa identidad sin temor a represalias. Y las represalias son esas, que tú dices, ay no, pero piénsatelo bien, ay no, pero... No, o sea, eso es un proceso que debe de vivir la persona y que debe de ser una toma de decisión de la persona. ¿Tú piensas que alguien en el sistema en el que vivimos va a querer jugar al transgénero? ¿Tú crees que la gente, tiene el tiempo y la paciencia y así nomás como por puro jugar, así como algo va a ser trans para ver qué pasa? No, o sea, tienes que tener un nivel de preocupación por tu identidad y de incomodidad con tu cuerpo y la forma en que te refieren para que quieras cambiar de identidad de género. Y es un acto de mucho valor, de mucha política y que debería merecer mucho respeto. Entonces yo me tomaría muy en serio el trans y yo no andaría con el miedo de que no sea una buena decisión. Yo acompañaría y yo simplemente diría, pues lo que tú quieras hacer, eso es lo que puedes hacer, y siempre puedes volver para atrás si piensas que te equivocaste. O sea, no tendrías por qué pensar que esto es como inamovible. ¿Cuánta gente se casa y luego se divorcia? Y se les dice no se casen, y ahí van. Y que en el nivel pasa mucho incluso con las carreras, ¿no? Les dicen, no, tienes que salir, tienes que ir y tienes que terminarla. Y si en algo tan común a la edad y a todos sus compañeros es importante decirles que se vale equivocarse, creo que en algo tan personal y que de verdad les puede generar unos niveles de infelicidad impresionantes, hay que decirles también que se vale experimentarle, ¿no? O equivocarse. Claro. O
No creo que sea la palabra equivocarse, eso tiene más que ver con explorar. Sí, estoy súper de acuerdo. Es que sí es importantísimo lo que mencionaste de no patologizar, ¿no? Porque, por ejemplo, hasta hace no muchos años en el DSM-4 de trastornos mentales estaba categorizado la homosexualidad, ¿no? Un trastorno mental. Bueno, sigue estando, aunque no como un trastorno. Sí, el DSM-5 que ya cambia, que es más reciente. Y la cuestión también está en que aún hay clínicas donde te dicen que te ayudan a curarte, ¿no? De tu homosexualidad. Es decir, no me falta, pero lo primero que es a lo mejor es esquizofrénico, a lo mejor se psicotizó, a lo mejor no sabe lo que quiere, a lo mejor no sé qué tantas cosas, ¿no? Y como dices tú, bueno, pues hay que ver este respeto para empezar, porque sí, todavía no hay problema, o sea, nos cuesta mucho trabajo y sobre todo no tenemos los conocimientos para decir es transgénero, pero su identidad, pero su orientación sexual está tal, ¿no? Es muy diferente y la combinación que da pues es de muchos, o sea, hay más diversidad, más identidad, hay etcétera. Y creo que todavía nos falta conocer. Bueno, yo siento que el problema es muy complejo. Digamos, le podemos decir a los chicos, disfruta, explora, experimenta, conoce, pero digamos olvidamos que ellos tienen familia, porque digamos en clase yo lo he platicado con ellos y me dicen, es que para usted, maestra, es muy simple, le dice experimente y explora, pero la realidad es que mi papá me dice, incluso uno de los chicos se atrevió a hablar y me dice que encontró sus cosas en la calle. Me dice, y es que mi papá me decía, y es que tú eres raro y no te quiero ver en mi casa y hasta que no te cures no vas a entrar. ¿Por qué? Porque hasta ya infectado de VIH has de estar. Y entonces el chavo ya llorando con todo el grupo y ahí pues fue como que, pues ahora qué haces, ¿no? Le dices al chavo, experimenta, sí, explora, pero la realidad es que ellos tienen incluso hasta miedo de expresarlo y de decir, a mí me gustan las personas, no sé, en este caso los hombres, a mí me gusta otro tipo de gente y no lo entiende mi familia. Entonces es ahí como que el choque y aunque ellos quieran, a veces hasta lo tienen que esconder. Ahí mi postura es que como institución, nuestra obligación es promover espacios libres de sexismo. O sea, sí entiendo el argumento de lo difícil que es para la vida familiar. De hecho hay una película que se llama Made in Van Gogh, ¿no se la vieron? Es una persona trans que hasta se hizo la cirugía genital para una vaginoplastia, o sea, para ser una mujer en términos incluso físicos, y que cuando va a visitar a su papá se pone gorra, se recoge el cabello, se pone una playera floja, porque tiene que ser hombre con su papá para poder hablar con él. Pero pienso que la universidad como compromiso institucional tiene que generar un espacio que si no tiene en la vida doméstica, en la vida privada, aquí sí se le garantice una vida. O sea, creo que es lo que podemos hacer, garantizarle eso. Y tal vez tú como docente, yo creo que lo que puedes promover es que la gente se vuelva estratégica. A mí es lo que yo he aprendido de la sexodisidencia, que es como de aprende a darle la vuelta a la desventaja. ¿Qué significa eso? Pues sí, en tu casa dale el avión a tu papá, y en la noche, como dice Gloria Trevi, o sea, y todas las lentejuelas y tacones y lo que sea. O sea, hay que aprender también a vivir la sexodiversidad en espacios seguros y con personas que nos hacen sentir bien y seguras. Entonces yo creo que promover una sexodiversidad estratégica también es importante, porque si se queda fuera de casa, también se pone una vulnerabilidad muy grande. Entonces, por ahí iría, pero no iría por el tema de cultivar todavía más el miedo, porque el miedo es todo lo que necesitamos para no ser libres. Por ahí yo iría. Bueno, yo sí pediría, ya que estamos en este seminario, que realmente salgan esas propuestas para llevarla a los planteles, porque a mí también me han llegado de este tipo de niños y me dicen, es que en mi casa no me aceptan y ya con tendencia suicida. Entonces ahí sí ya nos vamos a algo más grave. Entonces llevarlo a los 5 planteles, o sea, hacer estas comisiones
pero llevarlos a la realidad, porque puede estar la teoría, pero en la práctica tenemos los problemas en los planteles, porque indistintamente pues todos atendemos por lo menos un grupo o tienen funciones la gran mayoría, pero sí bajarlo hacia los planteles y esperemos que de este seminario salga ese producto hacia los planteles. Ojalá, me encantaría, y cuando lo hagan avísenme para ver qué tal están. Pero sí promuevan el amor, no promuevan el respeto y la tolerancia, porque yo ya me cansé de eso. El otro día fui a un concierto de un cantante gay que decía como de, y saludo a mis amigos heterosexuales y los respeto y los tolero. Justo como estaba burlando como de esa idea de, en una sociedad multicultural y diversa en todos los términos, lo que hacemos es respetarnos porque nos caemos mal, pero no nos matamos. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar es como un aprecio, un amor y un reconocimiento a la diversidad. El ejemplo que yo siempre uso, y tal vez es una buena estrategia para ustedes, es cuando hablamos de biodiversidad, ¿qué sentimos? ¿Qué pensamos? ¿Han escuchado lo que se dice sobre México? Que México es riquísimo por su biodiversidad, porque tiene el 20% de las especies animales, y la diversidad es como una riqueza, como una fuente de beneficios para México, y México es mejor porque tiene tanta variación en términos biológicos. La diversidad sexogenérica también debería de ser tomada en cuenta como algo de aprecio, no algo de tolerar y respetar, sino algo de valorar como un eje que ayuda a construir una vida mucho más igualitaria, donde la diferencia de posibilidades de realización, de ser sujeto, en realidad amplía tus posibilidades, tus libertades. Cuando tienes dos opciones, así, no es lo mismo si vas a comer un helado y nada más hay de vainilla y chocolate, que si vas a donde hay 25 posibilidades y tal vez a ti la vainilla y el chocolate, o sea, te aburrían, y la fresa con menta te cambió el apetito, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tenemos que trabajar en términos de riqueza y de amor a la diversidad. Ya hay que dejar de lado la tolerancia, porque tolerar no es suficiente.